Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le queremos dar toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla la hermana Silvia desde Canadá y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema para el día de hoy es la vestimenta sacerdotal. Amén, santidad a Jehová, gloria a Dios. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales antes del fin y una página de Facebook a nombre de nuestro pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos que por favor se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También les quiero mencionar que nuestro hermano Estuardo tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de Los Atalayas. También le pedimos que se suscriban y lo apoyemos en su ministerio para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Ahora sí le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Gloria a Dios, amados hermanos, y Dios les bendiga en esta noche. Vamos a poner en manos de Dios este mensaje, este momento para que el Señor pueda hablarnos, ¿verdad? Y nos pueda cambiar en esta noche un poco más, ¿verdad? Nuestras vidas. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos y poder aprender más de tu palabra y sobre todo que nos des de tu gracia para poder obedecerla. Suplico, Señor, que nos bendigas y que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Este tema no está, no está fuera de lo que hemos venido hablando en cuanto a las parábolas, ¿verdad? Continuamos en la misma línea. Solamente creo que antes de entrar a la parábola de la levadura, ¿verdad? Es necesario comprender un poquito lo que es la santidad, ¿verdad? Ya hemos escuchado bastante mensaje sobre este tema. Incluso nuestro pastor Luis también ha hablado también de la santidad. Pero dice que encontré pues una información ahí en la escritura que le hace cambiar a uno la vida y le hace ver realmente que algo no anda bien en lo más profundo de nuestro corazón. Que sabemos que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Definitivamente eso así es, ¿verdad? Y la santidad es una señal que debemos tener nosotros en nuestra frente, pero a veces perdemos esa santidad, ¿verdad? Vamos a ver, amado hermano, aquí también en la vida de Aarón, ¿verdad? Aquel pasaje que vimos de las vírgenes, ¿verdad? Mateo capítulo 25, ¿verdad? Donde habla sobre las 10 vírgenes que se cabecearon y durmieron. Y vamos a descubrir por qué esas 10 vírgenes se durmieron, ¿verdad? Porque perdieron la señal. Fíjese, amado hermano, eso me impactó mucho a mi vida porque hay momentos en nuestro transitar eh, eh, en la, en el peregrinaje, en este reino, ¿verdad? El reino de Dios aquí en la tierra. Pero hay un momento en que nosotros perdemos esa señal, ¿ves? Se quita de nuestra vida. Y por esa razón eh, cabecea uno, fíjese, amado hermano. Entonces, no voy a hablar mucho tanto de la vestidura porque pues eso es demasiado largo, ¿verdad? Hablar un poco de la vestidura, sino que lo que me voy a enfocar más va a ser bien en esa lámina de oro en la frente, ¿verdad? O en la mitra.
con respecto a la santidad de Dios, ¿verdad? Y vamos a descubrir por qué a veces hijos de Dios, ¿verdad? Y porque a veces en nuestra vida hemos visto que no permanecemos con ese fuego, ¿verdad? No permanecemos encendidos. ¿Por qué razón pasa eso en nuestra vida? En esta noche el Señor nos va a exhortar, ¿verdad? Nos va a llamar mucho la atención, como lo hizo conmigo en estos tiempos, en estos días, analizando este mensaje que para la gloria de Dios pues ha sido confirmado 2 veces, ¿verdad? En el templo donde asisto, pues se habló mucho de lo que he estado meditando y hoy también, pues gracias a Dios, en el mensaje que se dio una mañana en la iglesia donde fui, se volvió a confirmar lo mismo, ¿verdad? Entonces digo gracias al Señor porque Él es el que está en el asunto, ¿verdad? En el mensaje. Entonces, con la ayuda de Dios, espero que podamos tener un corazón dócil, ¿verdad? Para que la semilla pueda causar esa germinación muy hermosa en nuestro corazón de la palabra, ¿verdad? El mensaje en sí es la santidad, santidad a Jehová. Eh, definitivamente lo vamos a ver en la vida de Aarón y sus hijos, ¿verdad? Ellos tenían que estar vestidos, ¿verdad? Con lo que Dios había dicho. Eh, creo que dimos un estudio sobre la armadura de Dios, ¿verdad? Que ya vimos que la armadura de Dios no es una armadura como el hombre pensaba, ¿verdad? Que era una armadura romana, sino que la armadura de Dios en sí está enfocada en la vestidura sacerdotal, ¿verdad? Es una armadura que tenemos que tenerla constantemente, a veces esa vestidura de gala, a veces lo que vimos hace muchos estudios atrás, ¿verdad? Pero también esa vestidura lo que nos habla es de una consagración, ¿verdad? Mire, nuestro trabajo es tan maravilloso que el Señor nos ha dejado en esta tierra, que es primero buscar la santidad, después la consagración y santificarnos, ¿verdad? Pero la santificación no la podemos hacer ni generar nosotros, ¿verdad? Sino que es pura gracia de Dios en nuestra vida. En esta oportunidad lo que vamos a ver es el Éxodo capítulo 28. La mayor parte de este capítulo habla de la vestidura del sacerdote, todo lo que contenía. En su mayor parte habla de eso, por ejemplo, del versículo 4 hasta el versículo 35, da los elementos de esa vestidura. Pero el versículo 36 hace una aclaración, ¿verdad? Que dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Ese era el fundamento, ese era el sello de Dios en Aarón, santidad a Jehová. O sea, podría Aarón tener toda la vestidura con todos los elementos, pero si no tenía esa lámina de oro en su frente, lo demás no servía. Fíjese, amado hermano, no funcionaba bien. Nosotros como hijos de Dios, pues nuestra meta es alcanzar la santidad, ¿verdad? Entonces, mire qué maravilloso es esto, ¿verdad? Este capítulo 28 nos habla de una separación. ¿Ves? Hemos estado compartiendo sobre la parábola del sembrador, de la cizaña y el grano de mostaza, que fue lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Que vimos que la iglesia de Dios en sí, en el mundo, no es grande, sino que es como una semilla de grano de mostaza, ¿verdad? Que es de la más pequeña de todas, ¿verdad? Pero es una semilla saludable que germina un arbusto no muy grande, ¿verdad? Sino que es pequeño, pero es lo natural de ese grano. Es lo que Dios precisa que nosotros germinemos, ¿verdad? Pero fíjese que la escritura nos habla también, ¿verdad? Que dice que nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que nuestros pecados sean borrados. Y esto fue lo que a mí, mi corazón fue lo que habló el Señor a través de este estudio, ¿verdad? Que podemos tener un arrepentimiento, ¿verdad? Incluso podemos convertirnos, pero fíjese que hasta ahí nomás se queda muchas veces uno, fíjese, amado hermano, en un arrepentimiento, en una conversión, pero no llegamos a una separación para el ministerio, ¿ves? Usted y yo como rey y sacerdote en este nuevo pacto que el Señor nos ha dado,
es necesario tener una separación para el ministerio. Y cuando hablo de separación de ministerio, no me refiero a ninguno de los 5 ministerios, ¿verdad? No me refiero ni siquiera a pastor ni evangelista, ¿no? Cuando el Señor le dio la vestidura a Aarón, lo separó para un ministerio dentro del tabernáculo, ¿verdad? Para ministrar delante de Dios, ¿verdad? Pero lamentablemente no es así en este tiempo, fíjese, en su mayor parte en el cuerpo de Cristo se llega a un arrepentimiento, se llega a una conversión, pero lamentablemente no nos separamos para el ministerio que Dios nos ha dado. No hay una separación. Ponemos límites y eso es lo que con la ayuda de Dios vamos a ver. Mire lo que, perdón, vamos a ver. Vamos a leer Éxodo 28, capítulo 36 y 37, del versículo 36 y 37 dice. Es lo que ya leímos. ¿Verdad? Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. En este pasaje el Señor nos describe cómo el Señor aparta a los hombres para ese ministerio, ese santo ministerio que Dios nos ha delegado. ¿Ves? El Señor lo separa. Esa función se la dio a Aarón y a sus hijos. ¿Verdad? Y nosotros, amado hermano, al ver este capítulo comparado con Levítico capítulo 8, que habla sobre la consagración del sacerdocio, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos un concepto, fíjese, amado hermano, de consagración. Lastimosamente digo así, ¿verdad? Que se nos ha enseñado de muchos púlpitos, ¿verdad? Eh, la consagración es esto, es aquello, pero cuando nosotros miramos realmente lo que el Señor dice en su palabra, ¿verdad? ¿Qué es la consagración? Pues cuando vemos algunas enseñanzas así, vemos que está fuera de lugar. Cuando usted revisa Levítico 8, usted se dará cuenta que es la consagración que Dios requiere para uno en este tiempo como un rey y sacerdote, ¿ves? Es una consagración maravillosa, es una consagración profunda, ¿ves? Es una consagración muy seria, porque Dios toma su palabra con seriedad. Es una consagración profunda y muy seria para nosotros como sacerdotes. Fíjese, amado. Porque a los ojos de Dios, usted sabe que nada se esconde, nada pasa por alto, ¿ya? Nosotros, amado hermano, cuando fuimos liberados del mundo y redimidos del pecado, porque fíjese, pues, nosotros fuimos redimidos del pecado, del poder del pecado, mas no de la presencia del pecado, porque la presencia del pecado está en esta naturaleza humana, pero sí fuimos librados del poder y fuimos redimidos del pecado. Entonces, cuando nosotros fuimos liberados, pues, de esas ataduras del mundo, ¿verdad? De esa condenación de muerte que había en nosotros, cuando fuimos liberados de la servidumbre de Egipto, ¿verdad? Porque Egipto es figura del mundo, ¿verdad? Lo que procede ahora y debería de proceder es una separación para el ministerio que Dios nos ha delegado, ¿ves? Por eso, amado hermano, no debemos estar a veces pasa en nuestra cabeza, a todos nos ha pasado, hablo por mi persona, digo, porque el Señor no me ha usado, porque el Señor no me ha delegado eh, predicar y toda la cosa, ¿verdad? Que a veces pasa uno, porque cuando ve que otros siervos Dios los usa, ¿verdad? Sin saber que nosotros desde que venimos al Señor, Él nos delega un ministerio maravilloso y santo, ¿ves? Pero como a veces solo anhelamos lo que nosotros que miramos, ¿verdad? Déjeme decirle, hermano, que desde que usted fue rescatado de su vana manera de vivir, y yo también, el Señor desde ese momento nos entregó, ¿verdad? Y espera que usted y yo nos separemos para su ministerio. Eso es lo que hemos perdido de vista, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos que a la única tribu que el Señor eligió para separar para su ministerio fue a la tribu de Leví. Pero como ahora nosotros estamos en el nuevo pacto, ¿verdad? Un pacto renovado, como dicen también, ¿verdad? Dice la escritura que en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9, ¿verdad? Que Él nos lavó de nuestros pecados, ¿verdad? Que con su sangre nos limpió, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes. Ahí entramos todos nosotros.
¿verdad? Pero cuando nosotros ahorita observamos el panorama de la iglesia del Señor, y ahí entramos todos, ¿verdad? Usted también es la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, podemos contemplar, fíjese, amado hermano, que hay un vacío que hay dentro de la iglesia del Señor. Hay un vacío muy grande, ¿verdad? Como explicaba, todos, la mayoría son convertidos al Señor, ¿verdad? Se han convertido, se han alejado del mundo, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás se ha quedado, ya no se pasa de ahí, ¿verdad? Cuando nos convertimos, el Señor nos demuestra que nos ha libertado de la servidumbre de este mundo, de la servidumbre de Egipto, de la esclavitud del pecado, ¿verdad? Pero lo que no hay, fíjese, amado hermano, y esto llamó la atención a mi corazón, lo que no hay es la separación para el ministerio, no hay. Somos arrepentidos, estamos convertidos, pero no está esa profunda seriedad para la separación, para ese ministerio santo. Dice la escritura, eh, primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, dice, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pero lamentablemente, fíjese, amado hermano, que mucho pueblo convertido, ¿ves? Solo se ha quedado ahí. Solo se ha quedado de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ahí se ha quedado, ¿ves? Ahí nos hemos estancado, ¿ves, hermano? Es bueno, ¿verdad? Nos despojamos de toda idolatría, de todo pecado, de todo lo que usted quiera. Se convirtió al Señor, se despojó de todo. Pero ¿y qué más? Ya no dimos más. La señal de una conversión maravillosa es eso, ¿verdad? Despojarnos de la idolatría, de todo eso. Pero la bendición es para servir al Dios vivo y verdadero. Esto quiere decir, amado hermano, que cuando hay una conversión de ídolos para el Dios vivo y verdadero, pero no es seguida, fíjese pues de esto, pero no es seguida por el servicio a Dios, esa conversión no tiene valor, fíjese, amado hermano. ¿Sí? No tiene valor porque la santidad de Dios es tremenda, es muy profunda. Si usted se convirtió y dejó todo, pero no está sirviendo al Señor, no tiene valor su conversión, no está haciendo nada, ni yo tampoco. Es algo muy, muy profundo, ¿viste? De Dios en nuestra vida ahorita. Usted y yo no necesitamos estar en púlpitos, ¿fíjese? No, usted no necesita estar en un púlpito, ni yo tampoco. Usted no necesita estar en campañas evangelísticas, ni yo tampoco. Usted no necesita ir a las naciones, ni yo tampoco. Si Dios lo permite, pues está bien. Usted no necesita nada de eso para servir a Dios. A veces nosotros pensamos que eso es servir al Señor y no lo es, ¿verdad? Es parte de, pero no lo es. Lo esencial no es eso, ¿verdad? Porque Aarón y sus hijos fueron llamados al santo ministerio dentro del tabernáculo y ellos no estaban yendo a las naciones, ¿no?, a predicar. No, ellos estaban sirviendo en el tabernáculo, al pueblo, en la presencia de Dios. Ese era el ministerio de ellos, ¿ves? Y nosotros, por el mal concepto que se ha dado mucho en este tiempo en la iglesia del Señor, pensar que servir al Señor es ir a hacer conciertos y toda la cosa, ¿verdad? Como me decía mi amigo hoy, nos encontramos ahí en la iglesia, me dijo algo él, ¿va? Me dijo, yo no creo, me dijo, que Dios derrame una gota de unción sobre un hijo de Dios que tenga un poco de soberbia, me dijo. Es muy difícil que Dios derrame la unción ahí, una gota de unción sobre ese hombre o esa mujer que tenga altivez y soberbia en su corazón. Yo no lo creo, me dijo. Lo que Dios necesita es buscar vasos humildes, vasos sencillos, donde Él pueda derramar esa unción, me dijo él, ¿va? Y me dijo, mira, me dijo, nosotros sigamos adelante, en el ministerio que Dios nos ha dado en cuanto a la palabra. El Señor no te va a dar, amado hermano, como me dijo el amigo, el Señor no nos va a dar toda la información de su palabra profética, porque esta carne es maligna, me dijo, porque Él sabe que si te da toda la información, esta carne lo que pretende es hincharse
elevarse. Entonces, a veces lo que Dios necesita, me dijo, es meterte a alguna aflicción para que sepas que lo que Dios te ha dado y te ha revelado no es porque tú eres bueno y eres pila, ¿verdad? Sino porque Dios ha tenido misericordia en depositar esa palabra. Recordame que al recibir la palabra del Señor, el Señor no te la da toda de un solo, sino dice la Escritura, reglón por reglón, línea tras línea, un poquito aquí, un poquito allá. Poco a poco el Señor nos va revelando porque esta carne se tiende a elevar y a hincharme. Entonces, amado hermano, dice, qué importante es tener un corazón sencillo. Pero eso solo se va a generar si usted y yo tenemos en nuestra frente santidad a Jehová. ¿Y en dónde vamos a obtener eso? Para servir al Dios vivo y verdadero. Esa es la meta, Dios amado. Ese es el ministerio que nosotros tenemos. Servir al Dios vivo y verdadero. Pero no hemos tenido esa separación. No la hemos tenido. Nos hemos estancado, ¿ves? Y es ahí donde el Señor empezó a hablar mi vida. Yo empecé a eh, examinar mi corazón, ¿verdad, siervos amados? Dije, yo tiene mucha razón tu palabra, tienes razón cuanto a lo que me estás diciendo a través de la escritura. No he tenido una separación completa, ¿ves? No hemos llegado a eso. Ni siquiera, como decíamos en el estudio pasado, no hemos llegado ni siquiera a ser un grano de mostaza, todavía no. Si el grano de mostaza es más pequeño que todos, no hemos llegado hasta ese nivel de grano de mostaza. Fíjense, amor, esta generación que estamos viviendo es muy mala, es maligna, porque antes, muchos años atrás, o cuando yo era un adolescente, digamos, y empecé a ver los milagros de Dios, ¿ves? No miraba shows de esos que se dan ahora, ¿va? Esas presentaciones en muchas iglesias que hacen ahí cosas así raras, nunca las vi yo de pequeño en las iglesias. Fíjese que cuando yo entraba a la iglesia donde el Señor nos tiene, cuando yo empecé a ir, eh, yo miraba el poder de Dios sin tanta cosa. Era a través de la oración, a través del ayuno, a través de las vigilias. Y con la palabra, yo me daba cuenta de las sanidades divinas que había. ¿Ves? Una de ellas es mi madre, ¿ves, amado? Mi madre, hace mucho tiempo, le habían diagnosticado que tenía ya cáncer en sus ovarios, en su vientre, se dice, ¿va? En su matriz. ¿Ves? Tenía cáncer en esas dos áreas. Y le habían dado 3 meses de vida, fíjese, siervos amados. Y yo tenía como tal vez unos 12 años, póngase, cuando ella me comentó eso. Y como mi mamá, pues iba siempre a la iglesia y en donde estamos y hay jóvenes en la iglesia dedicados para el ministerio completamente, ¿verdad? Que se mantienen en la iglesia, viven en la iglesia para servicio al Señor, ¿verdad? Orando por enfermos, por gente cautiva. El ministerio que el Señor nos tiene es así. Entonces ella me dijo, bueno, yo vamos a la iglesia, me dijo, que me oren ahí, Dios puede hacer el milagro, ¿verdad? Ella se llamó hermano. Yo salía de estudiar y me iba con ella todas las tardes, caminando para la iglesia, todos los días a oración. Yo estaba un poco pequeño, ¿va? Yo todavía no tenía, hacía, digamos, una madurez para buscar al Señor así como lo hacían ahí, ¿va? Estaba aprendiendo. Yo me sentaba en la iglesia mientras a mi madre se la llevaban aparte y le comenzaban a orar. Todos los días, ¿ves? Y no solo mi mamá, llegaba mucha gente mal ahí, a que le oraran para que Dios hiciera el milagro, ¿ves? Tener la fe en la palabra. Pasó el mes, pasó un mes, todos los días, de lunes a sábado o domingo íbamos a la iglesia. Era una perseverancia, ¿ves, mamá? Pasó el primer mes, pasó el segundo mes, pasó el tercer mes, y le habían dicho que 3 meses de vida le iban a dar a mi mamá. Cuando nos dimos cuenta, como ya llevábamos 3 meses, yo había perdido la cuenta, yo iba todos los días con ella. Cuando nos dimos cuenta, ya habían pasado
5 meses. Y mi mamá seguía en oración. Pero 5 meses, fíjese, mamá. Mi mamá no le pasaba nada. Al final, pues mi mamá tuvo una liberación total, ¿verdad? De su cuerpo y todo. Y la hermana que le oraba le dijo, hermana, debería ir a hacer exámenes para ver qué es lo que hizo el Señor, ¿verdad? ¿Oyes? No para dudar, ¿verdad? De si esto, sino vaya a hacerse examen para ver lo que Dios hizo. Le dijo, ¿ves? Y mamá se volvió a hacer los exámenes y no va a creer, ¿ves? Cuando se hizo los exámenes, mamá no tenía nada. En el mismo lugar donde se fue a hacer los exámenes que le habían dicho que tenía cáncer en esas dos áreas. Y cuando se hizo el examen nuevamente, le dijeron, señora Sandra, usted no tiene nada, está sana, usted no tiene cáncer en ningún lado. Y mire, mamá, incluso perdimos la noción del tiempo, ¿verdad? Nos pasamos los 3 meses y mamá 5 meses aproximadamente en oración, todos los días. Constancia, constancia. Fíjese, siervos amados. Yo le cuento esto eh, para que nos animemos en el Señor, ¿verdad? Porque si el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros, pues, y con ustedes y con muchos hermanos, Dios nos puede consolar en este tiempo, pero el Señor dice que Él protege y ama a los que le son leales, ¿verdad? Y lo que Él quiere no solamente es que nos convirtamos a Él, sino que le sirvamos, ¿verdad? Por eso en Levítico 8, el Señor nos da una dirección muy exacta ahí de la consagración de Aarón y sus hijos. Usted lo puede leer, amado, léalo ahí. Si usted quiere saber cómo consagrarse al Señor, lea Levítico 8, porque Levítico, todo el libro de Levítico, lo que trata es del santuario, fíjese, amado hermano. Todo el sistema sacrificial y todo lo que usted ve, leyes de purificación y todo lo que usted ve en Levítico es para la consagración del santuario. Y recuerde que usted y yo somos el templo, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Entonces, el Levítico 8 se lo dejo ahí como tarea, digamos, ¿verdad? Usted lo pueda leer y Dios le va a enseñar ahí cómo se debe usted consagrar y yo también. ¿Qué es lo que Dios requiere? Aarón no podía servir al Señor sin antes haber cumplido los requisitos de una consagración, ¿ves? Lavarse con agua, ponerse las vestiduras. Ahí usted lo puede leer en los primeros versículos. Después de que él pasó todo ese, digamos, ritual, ¿verdad? De purificación, entonces él ya estuvo listo para servir al ministerio, pero nosotros no, hacemos al contrario, ¿ves? Queremos servir al Señor y no pasamos los requerimientos que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Y uno de esos es la santidad. Entonces, vemos en Éxodo 28, en el versículo 2 dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y para hermosura. Versículo 3 dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle y sea mi sacerdote. ¿Verdad? O sea, esas vestiduras eran para una consagración, para honra y hermosura. ¿Para quién? Para Dios, amado hermano. O sea, es que las vestiduras que Dios nos ha dado no es para andar luciéndolas con otros, ¿verdad? Ay, que soy el mejor, que soy eh, el hombre de mucha fe, eh, soy el más sabio, ¿no? No es para eso, ¿verdad? Esa vestidura que Dios nos dio es para honra y hermosura para Dios. Es para Dios, amado hermano. Entonces, ¿cuál era el objetivo de Dios de haber llamado a Aarón y a sus hijos para el servicio? ¿Cuál era el fin de ese llamamiento, amado hermano? ¿Cuál era ese fin? Era lograr en la vida de Aarón y sus hijos, era lograr la santidad a Jehová, fíjense, amado. Para eso es la vestidura, no es para otra cosa, amado. El Señor nos ha dado vestiduras hermosas con el único fin de que pueda lograr en nuestra vida y en todos los que vengan al Señor, lograr una santidad, fíjese, amado hermano. Pero vemos que también Aarón y sus hijos lo que demostraron era una entrega al Señor. Ellos pasaron a ser propiedad de Dios, fíjese, amado. Y ahí está el asunto, fíjese, amado hermano. Nosotros venimos al Señor, ¿verdad?
O sea, repetimos y convertimos, pero con los vacíos que hay en nuestro corazón, con algunas cosas que no queremos soltar, lo que estamos diciendo es que no queremos pasar a ser propiedad de Dios completamente. ¿Cuántos aquí? Porque nosotros, amor, ¿cuántos aquí de nosotros todavía no hemos pasado a ser propiedad completa de Dios? ¿Cuántos de aquí? ¿Cuántos de aquí no han querido dejar algo todavía? ¿Cuántos? Contéstelo en su corazón, ¿verdad? Aquí no estamos condenando a nadie, ¿verdad? No estamos acusando a nadie, porque aquí estamos todos en el mismo camino. Aquí estamos todos en este peregrinaje. Y vamos a ver que aún Aarón, con ese sello en su frente, él perdió la señal de la santidad y falló, ¿ves? O sea, todos estamos propensos a fallar, toditos. Toditos, amor. Aquí nadie nunca va a fallar, ¿no? Estamos propensos a fallar, a perder la señal de la santidad a Jehová. Pero esta pregunta es muy fuerte. ¿Cuántos de aquí, amor, hermano? Contestélo en su corazón como yo me la contesté, ¿verdad? Porque este mensaje primero fue para mí. ¿Cuántos de aquí no hemos pasado a ser propiedad de Dios todavía? Porque hay algo que no hemos querido soltar, ¿verdad? Es inútil, amado hermano, que todo el servicio a Dios que usted le pueda prestar, ¿verdad? Usted pueda prestar todo el servicio a Dios, todo lo que usted se ocupe para el Señor, es inútil. Si usted y yo no le hemos dado el derecho total a Dios sobre nuestra vida, es inútil. No sirve para nada. No sirve. Mamá, no sirve. Usted está sirviendo al Señor hacia aquí, hacia acá, pero hay áreas que usted no ha entregado, lo que usted está haciendo no sirve para nada. Perdone que hable así, porque esa es una palabra que Dios me dio a mí, me la hizo a preguntar a mí. Es cuando yo vi eso, y entendí eso, digo, Señor, perdóname, ¿verdad? Hay ciertas cosas en mi corazón que no he querido darte. Entonces, todo lo que yo estoy haciendo no tiene mayor fuerza para ti porque no te he dado el derecho en esa área en mi corazón hacia ti. Por eso en Isaías capítulo 1 dice, no me traigas más vana, no me traigas más vana ofrenda y sacrificio u holocausto, porque son un hedor a mis narices. Conviértete a mí, vuélvete a mí, ¿verdad? Deja de hacer lo malo y vuélvete a mí. Entonces ahí sí. Entonces ven y vuelve a presentarme, ¿no? Ahí sí te voy a recibir como un olor agradable tu ofrenda. Lo que usted hace para el Señor, ya sea fuera del templo o en su templo, donde usted asiste, si usted no le ha dado todo el derecho de su vida al Señor, ese olor al Señor no le va a gustar, porque hay algo que usted no le ha entregado. ¿Ves? Dios es maravilloso, pero la santidad de Dios es así. Si usted y yo queremos ver al Señor, no solamente aquí, en esta tierra, si usted quiere ser llevado con Él o arrebatado para Él, tenemos que vivir en santidad, pero no lo estamos haciendo como Él quiere, ¿ves? Lo estamos haciendo como el hombre lo ha enseñado, ¿ves, amor? ¿No? Arás dice que le dio a sabios, les dio a muchos hombres espíritu de sabiduría para hacer, leímos, ¿verdad? Las vestiduras de Aarón y sus hijos para consagración. O sea, se le dio lineamiento de parte de Dios cómo tendrían que estar vestidos. Nosotros no tenemos que seguir dirección humana ni doctrinas falsas de cómo estar vestido. Debemos vestirnos como Dios lo mostró, como está en la Biblia, porque eso es lo que Él va a ver. Usted y yo va a ser arrebatado con el Señor si usted siguió los lineamientos que Él dejó escrito, ¿verdad? O sea, ninguno va a ser arrebatado si alguien está haciendo lo contrario a lo que Dios dejó. Eh, ¿Verdad? Fíjese qué tremendo eso, ¿verdad? Yo sé que usted quiere ser arrebatado, usted quiere eh, irse con el Señor, ¿verdad? Yo sé, yo también lo quiero, todos queremos en este ministerio, es lo que más anhelamos, pero lo que menos estamos haciendo es convertirnos y servir al Señor, ¿ves? No hay una separación completa, hay una entrega a medias. Tenemos una entrega a medias y eso no sirve al Señor, no sirve.
Por eso le comentaba a nuestra hermana Silvia que el Señor nos va a llevar al valle de la decisión, fíjese. En el valle de la decisión Dios nos está hablando hoy. Bueno, ¿te vas a entregar completamente a mí o no, verdad? O sea, decidamos hoy, amado hermano. Como hablábamos en el libro de Ruth, estamos en esa frontera entre Moab y Judá para llegar a Belén. Ahí estamos. Ahí es donde hay una confrontación, ¿verdad? Donde realmente si vas a ser como Orfa, te vas a regresar a Moab, a servir a Dios, a Jehová de los ejércitos, a Moab, a tu manera, junto con tu idolatría. O vamos a ser como Ruth, negándonos a nosotros mismos, diciendo, donde tú mueras, yo moriré, tu Dios será mi Dios, etcétera. Y seguimos la frontera, pasamos a la tierra de Judá, a la tierra de Belén. Ahí es donde se está decidiendo. Entonces, el Señor ahorita nos tiene ahí, nos está llamando la atención, ¿verdad? Dios no nos está prometiendo todo el tiempo que va a haber felicidad, alegría en el sentido de que no va a haber problemas. Dios no nos está prometiendo nada de eso, porque angosta es la puerta, que lleva a la vida, porque es angustiosa, esa aflicción es la puerta que te lleva a la vida. Es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino del cielo, ¿verdad? Vamos a tener aflicción, siervos amados, y lamentablemente así es, la carne no quiere, pero para llegar al cielo ese es el camino. Eso le dijo Noemí a Ruth, aquí no vamos a llegar a ver a dónde vamos a vivir, no tenemos trabajo, no tenemos dinero, va a tener que trabajar. Le muestra que el camino que le toca ahorita no va a ser fácil, pero aún así Ruth tomó la decisión de seguir. Ahí estamos nosotros, amado hermano. Gloria al Señor, que Dios nos siga hablando. Sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Es una orden de parte de Dios. Eso es lo más importante ante los ojos de Dios, amado hermano. Sed santos porque yo soy santo. Santidad a Jehová. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Vemos, amado hermano, que el oro, porque esta lámina era de oro, ¿verdad? El oro simboliza la divinidad o la gloria de Dios. ¿Ves? El que es santo, el que vive en santidad y lleva una vida en ese parámetro, lo que está revelando a través de su vida inconscientemente, ¿verdad? Es la gloria de Dios. ¿Ves? Cuando nosotros tenemos ese sello en nuestra frente constantemente, no estamos demostrando, repito, ser muy espirituales. No, no estamos demostrando eso. Cuando nosotros tenemos ese sello en nuestra frente, lo que estamos dando a conocer, ¿verdad? Es la gloria de Dios en nuestra vida, ¿ves? Siendo luminares al mundo. Y es de amor, hermano, eso es el objetivo. Porque era puesta sobre la frente esa lámina de oro con ese sello grabado, porque era necesario estar ahí, porque ahí en nuestra frente, en nuestra mente, ese es donde están nuestros pensamientos humanos, ¿ves? Nuestro razonamiento, ¿verdad? Donde proceden las órdenes, ¿verdad? Para que el cuerpo se movilice. Por eso el Señor lo puso ahí. Por eso es necesario que nosotros tengamos ese sello en nuestra frente, amado hermano, para que el Señor tome el control de nuestra personalidad, ¿verdad? El Señor nos pone ese sello con su mano en nuestra frente y nos dice santidad a Jehová, porque Él quiere controlar, Él quiere tomar el control de nuestra mente, renovados nuestra mente, ¿verdad? Con la palabra, la renovación de nuestro entendimiento. Pero tiene que haber un sello grabado ahí, dice, amor. Esa lámina de oro, ¿verdad? Que estaba con santidad a Jehová, dice aquí, harás otra vez, leemos el versículo, además una lámina de oro fino, una lámina.
En esa lámina estaba grabado ese sello de Dios. Ahora, ¿qué es un sello? ¿Verdad? Donde dice, y grabarás en ella como grabadura de sello. Ese es el objetivo de ese sello, era marcar a alguien como una propiedad de, ¿verdad? Cuando alguien le pone un sello a alguien, es algo inalterable, es algo que no se puede revocar, amado hermano. El Señor ha sellado a sus siervos en este tiempo final y sigue sellando a sus siervos con esta lámina de oro en la frente, fíjese, amado hermano. Y lo hace para manifestar al mundo, ¿verdad? Que somos hijos de Dios. Dice Cantares capítulo 8, versículo 6, ¿verdad? Ponme como un sello sobre tu corazón, dice, ¿ves? Como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Eso es lo que dice Cantares. Grabarás en ella una grabadura de sello, santidad a Jehová. Isaías dice algo muy importante también, ¿verdad? Él dice que nosotros somos de él, mío eres tú, dice. Entonces, amado hermano, esta lámina de oro tiene que estar en nuestra frente, ¿ves? Esta debe estar bien plasmada ahí, porque esta estaba, dice, en la parte delantera de la mitra, o sea, el gorrito que tenía el sacerdote, ¿verdad? Donde todos, donde todos podían leer esa escritura. Cuando Aarón salía, ¿verdad?, del tabernáculo y se mostraba al pueblo, todo el pueblo podía leer y ver esa lámina de oro en su cabeza, en su frente, y podía leer lo que decía ahí, santidad a Jehová. O sea que Aarón, fíjese, hermano, este es un punto muy importante. Aarón no necesitaba decir que él pertenecía al Señor. Aarón no tenía necesidad de hablarlo, ¿verdad? Porque se podía leer, el pueblo lo podía leer, el pueblo no tenía necesidad que Aarón dijera, bueno, pueblo, ¿verdad? Yo pertenezco al Señor, ¿verdad? Porque Él me ha sellado. O sea, Aarón no tenía necesidad de decirlo, porque se notaba a primera vista. Esto quiere decir, amado hermano, que las personas que realmente están santificadas hablan con una mayor claridad, hablan con mucha claridad, fíjese, a través de la vida que se está llevando, en vez de sus palabras, fíjese. O sea que la predicación que tiene más poder es la que no hablamos, porque se está poniendo a la vista. Fíjese, amado hermano. Aquellos que hablan mucho, ¿ves? Diciendo yo soy hijo de Dios, fíjese que yo hice esto, yo hago aquello. Hay que tener mucho cuidado ahí, porque lamentablemente uno dice, pues, ¿y en dónde se mira la frente? ¿Va? ¿Dónde está el sello? Ah, dice uno, ¿va? Y eso es para nosotros también. Usted no tiene que decirlo mucho, ni yo tampoco. No deberíamos de decirlo ya mucho, sino que se tendría que ver. La gente debería de ver esa lámina de oro en nuestra frente, pero muchas veces no la ve, no la ve en nuestra vida, ¿ves? Ese será hijo de Dios, dicen muchas veces, ¿verdad? Cuando lo ven a uno muchas veces ahí enojado, ¿verdad? Y peleando ahí, discutiendo, dicen, no, que es hijo de Dios, pues. O no dice que los hijos de Dios son amorosos, o son pacientes, y miren cómo actúa. La señal de santidad de Jehová se perdió de vista, pero es bueno y es hermoso cuando alguien te dice, usted es hijo de Dios, ¿verdad? Porque se le nota. Usted no es igual como los otros, ¿verdad? Pocas veces. Yo creo que muchos han experimentado eso, ¿verdad? ¿Y cómo se siente usted cuando alguien se le acerca así? Uno se siente bien, le da gloria a Dios, ¿ves? Por ejemplo, un joven allá, ¿verdad?, en el trabajo, eh, se me acercó y me dijo un día, todos los que trabajan ahí, tus primos, tus tíos, son cristianos, pero eso sí, mira, vos no les creo nada, su forma de hablar, han tenido aquí, han tenido allá, comienza a decir, va, a alguien así. El único diferente, me dijo, y que no es igual, sos vos, me dijo. Vos sí no sos igual que ellos, me dijo, sos diferente, ¿verdad? Si ellos me vienen a hablar algo a mí, la palabra, no les creo, me dijo. Si vos me hablas, yo sí te creo, me dijo. Entonces, ¿cómo se siente uno, man?
¿Cómo se ha sentido usted cuando alguien se le acerca y le dice lo mismo? Usted es un hijo de Dios, usted se parece mucho, mucho al Señor, ¿verdad? ¿Cómo se siente? Usted se siente bien porque dice usted está honrando el nombre del Señor. No se va a hinchar, va a decir, que espiritual, no, no. Darle la gloria al Señor porque no es usted. Nosotros somos zarzas del desierto, zarzas horribles del desierto. Pero si nosotros nos ponemos bien con el Señor, entonces la unción y el fuego del Señor va a descender y vamos a arder. Una zarza magra, una zarza vil del desierto, humilde, pero cuando esa humildad se evidencia ante Dios, viene el Señor y te enciende. Entonces ya vas a ser una zarza ardiente que no se quema. Entonces va a decir, "Ay, quiero ir a ver esa zarza ardiente que no se quema, ¿verdad?". Va a ser usted una zarza del desierto, pero encendida por el fuego de Dios, ¿verdad? A base de la humildad. Entonces, Aarón no tenía necesidad de decir que era hijo de Dios y apartado para el Señor, ¿no? Él no tenía que decir nada de eso. Usted y yo no tenemos que andar diciendo que somos hijos de Dios por todo el mundo, o por donde usted diga, soy cristiano, soy aquí, soy allá, no, porque eso se tendría que echar de ver en nuestra frente. Cuando nadie nota que usted y yo somos hijos de Dios, estamos en problemas. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos han confundido con Jesús en donde vivimos? ¿Cuántas veces te han confundido con Jesús? Te han dicho a usted cómo se parece a Jesús. Hermano Stuart, ¿usted cómo se parece a Jesús? ¿Cuántas veces nos han confundido? Poquitas tal vez, ¿verdad? Es algo serio. Enoc caminó con Dios, ¿verdad? Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios, dice. Y el Señor se lo llevó. Pero Enoc caminó con Dios. Enoc estaba en este mundo, con todas las responsabilidades de cualquier ser humano, ¿verdad? Como usted y yo las tenemos. Pero él caminaba con Dios. Entre más caminaba Enoc con Dios, más se parecía a Dios, ¿verdad? Todos los días. Dice que él vivió, ¿cuántos? 360 días o 365 años, algo así, ¿verdad? Lo que equivale a un año de vida, de un año, ¿verdad? Todos los días él caminaba con Dios, en medio de una generación maligna, fíjese, porque ya el ser humano ahí estaba corrompido, pero él no caminaba con Dios todos los días. Caminaba y entre más caminaba, más se parecía a Dios y más se parecía a Dios. Y Dios se lo llevó, porque tuvo testimonio de haber agradado. Pero ¿por qué se lo llevó el Señor? Porque Enoc se parecía tanto a Dios que él ya no tenía, digamos, el derecho de vivir en esta tierra. Como se parecía tanto a Dios, Dios se lo tuvo que llevar. Eh, ya no sos de este mundo, ¿va? Enoc, ya no sos de aquí, ya sos igual a mí. ¿Qué haces aquí en el mundo? Mejor vámonos. Te llevo, ¿verdad? La iglesia que se va y que quiere irse en el arrebatamiento es una iglesia que se tiene que parecer a Dios, como Enoc. La iglesia arrebatada va a ser parecida a Dios, porque caminó con Dios. ¿Ves? O sea, el que se queda aquí en esta tierra es porque no se parece a Dios simplemente. Esto es así, amado hermano. ¿Te pareces tú a Dios? Yo me parezco a Dios ya. Si viene el Señor ahorita, ¿usted se parece a Dios, amado hermano? Si hoy fuera el arrebatamiento, ahorita en este instante, ¿usted se iría con el Señor porque se parece a Él o no se parece? ¿Verdad? Aquí no estamos hablando que tengan un ligero rasgo, ¿verdad? Ah, es porque tiene mis orejas. No, espíritu y alma y cuerpo, ¿verdad? Deben ser parecidos a Dios. No hablo de perfección, ¿verdad? Sino parecidos a Él. Mis hijos, mis discípulos serán semejantes a mí. No tenemos ese nivel de parecido al Señor, amado. Déjeme decirle que no. Dele, como dice nuestro pastor, dele gracias a Dios de que el Señor no ha venido ahorita.
porque no se parece ni yo tampoco a la plenitud que Dios quiere. Entonces, ¿por qué no empezamos hoy a caminar con Dios? Para parecernos más a Él, para que Dios pueda decir, mi iglesia ya no, mi iglesia ya no es de este mundo, ya no, ya es igual a mí. Vayan, la voy a traer. Tiene que estar donde yo estoy porque se parece a mí. Aleluya. Eso fue lo que pasó con Enoc. Todos los días caminó con Dios. Todos los días. ¿Tenía problemas de Enoc? Sí. ¿Verdad? ¿Tenía problemas con el mundo? Sí. ¿Despreciaban a Enoc? Sí. Etcétera. Pero caminaba con Dios. Se parecía a Dios. Ore al Señor. Bendito sea su nombre. ¿Verdad? Entonces la iglesia que se quiere ir tiene que parecerse a Dios, amado hermano. Entonces, ¿por qué no trabajamos en eso? Juntos, ¿verdad? Trabajemos, empecemos a decirle a Dios que queremos caminar con Él, ¿verdad? Y así nos vamos a parecer más a Él. Entonces, la santidad al Señor nos hace, amado hermano, que el enemigo no nos pueda hacer daño. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado por Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Eso es, amado hermano, vivir en santidad. Si usted y yo vivimos en santidad, apartados para Dios, ¿verdad? El maligno no nos va a tocar. Puede que el enemigo pues pida permiso, ¿verdad? Amados hermanos, ¿verdad? Delante de Dios, ¿verdad? Como lo hizo con Job, para poder tocarlo, pero tiene que pedir permiso. El maligno no puede tocar a un hijo de Dios nacido de nuevo, sin la debida autorización. ¿Verdad? El maligno no le toca. Ore al Señor. La santidad, amado hermano, lo que hace es guardarnos del pecado, bloquea toda intención del enemigo para hacernos pecar. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Usted ya conoce al Señor Jesús por la palabra y ha permanecido en él, no va a pecar, amado, no peca. ¿Verdad? Santidad a Jehová, lo que significa es permanecer en él. Todo aquel que permanece en él, podemos cambiar eso, ¿verdad? Todo aquel que vive en santidad no peca, ¿verdad? Permanece en Cristo Jesús. Pueden venir tentaciones, pueden venir ríos, ¿verdad?, de pecado en contra de nuestra vida, pero queda sin efecto, amado hermano, cuando estamos en Cristo Jesús. La santidad al Señor, lo que significa es que usted y yo seamos un sacrificio vivo y agradable al Señor, ¿verdad? Eso lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Presentad vuestro cuerpo como un sacrificio vivo, agradable. O sea, la santidad lo que va a hacer es que usted y yo nos va a mantener encendidos, ¿verdad? En el fuego de Dios, ¿verdad? Dice Éxodo 28:38, y estará sobre la frente de Aarón, y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los israelitas consagren en todas sus ofrendas santas. La lámina estará siempre sobre su frente para que sean aceptas delante del Señor. Fíjese, amado hermano, ¿cuál era, cuál era el ministerio que Dios había llamado a Aarón y a sus hijos? ¿Cuál era ese santo ministerio, amado hermano? ¿Cuál era ese poder sacerdotal para el cual fueron llamados? Era para salvar almas, amado hermano. Sí, sí, amado hermano. ¿Por qué razón fuiste llamado para el Señor, amado hermano y hermana, tú y yo? ¿Para qué el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes? Para salvar almas, ¿verdad? A través de nuestra vida el Señor pueda usarnos. Y Aarón quitará la iniquidad de las cosas sagradas que los israelitas consagren en todas sus ofrendas santas. El ministerio de un rey y sacerdote, ministerio sacerdotal, el ministerio que nosotros debemos ejercer. Y créanme, los siervos amados, la cosecha ya está lista, los campos ya están listos, ya solo para ir a recoger. Pero, ¿cómo va a ser posible recoger esa cosecha hermosa
que ya está lista, que otro plantó la semilla, ¿verdad? Otro hermano nuestro hace mucho tiempo, digamos, plantó la semilla del evangelio y ahorita está dando fruto, ahorita ya solo está para decir, hermano, acércate a Cristo, amigo y amiga, Dios te ama, necesario que vuelvas al Señor. Y está a un paso de que esa persona diga, sí creo y quiero. Dios te va a guiar. En estos tiempos el Señor nos está guiando, ¿viste? A través de sueños, a través de una palabra. El Señor nos guía a quién hablarle la palabra, ¿ves? Y Dios te va a dar las palabras necesarias. Cuando tú sientas, viene la persona caminando frente de ti y cuando sentís, comenzás a darle el plan de salvación. Si es un hijo de Dios que se ha alejado, le comienzas a hablar la palabra. Todas las veces que lo puedas ver. Y tarde o temprano eso va a germinar. Entonces, tu ministerio, el ministerio que nos ha dado el Señor como sacerdotes, ¿ves? Es ganar almas para el Señor. Gloria al Señor. Y el Señor nos puede decir, eh, mío eres tú. Nosotros, amado hermano, bendito sea su nombre, ¿verdad? Debemos poner eh, nuestras manos en ese sacrificio vivo. Por ejemplo, el sacerdote que cuando se traía la ofrenda, el animalito para que iba a hacer expiación por el pecado individual de la persona, lo que hacía era la persona poner las manos sobre la cabeza del animal, poner toda esa concupiscencia, esos pecados sobre el acto de poner las manos sobre el animalito, para que ese animalito cargara el pecado de ese hombre, de ese cordero sin mancha, sin tacha, un cordero perfecto, sin enfermedad. Y esa santidad de ese animalito, digamos, se le transmitía esa perfección, esa santidad al varón a través del sacrificio. Pues, ¿cuántas veces nosotros ponemos nuestra vida y ponemos nuestras manos en nosotros mismos, dice mamá? Como ese sacrificio, donde depositamos todas esas debilidades para ser quemadas en el altar del holocausto y para hacer un sacrificio vivo y santo. Les quiero transmitir un video, es pequeñito, de cómo realmente se hacía ese sacrificio y qué es lo maravilloso que Dios nos transmite después. Permítame demostrárselos, amado hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, amado hermano? Ese video es pequeño, pero es algo maravilloso. Nosotros ahora debemos
amado hermano, poner nuestra vida en ese altar, porque a través de ese sacrificio que nosotros vayamos a hacer, el Señor nos va a transmitir su santidad, ¿verdad? No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, dice la palabra del Señor. Ahora, pero el que se junta con el Señor, un espíritu es. Ahora bien, ¿por qué no fue arrebatado? Porque él se juntó con el Señor y fueron uno. La iglesia que se va a ir con el Señor, gloria al Señor, la iglesia que se va a ir con el Señor tiene que ser un espíritu con él. Uno. ¿Recuerda lo que Jesús oró, verdad? Que él oró por sus discípulos y dice que él quiere que sean ellos uno con él, así como tú y yo somos uno, le dice Jesús al Padre, ¿verdad? Un mismo espíritu. La iglesia que va a ser arrebatada tiene que ser uno con el Señor, amado hermano. Es qué maravilloso, ¿verdad? Ahora, déjeme ver aquí, Éxodo 28, ¿verdad? Dice que hay, hay varias características de cristianos, ¿verdad? Y vamos a ver en cuál estamos, ¿verdad? Voy a volver a repasar en cuál estoy yo y a través de esta voy a enseñarle a usted y usted se va a examinar en cuál está. Amén. Primero está las personas que se preocupan solo en su persona o en el yo, ¿verdad? Que tienen una apariencia cristiana. Esa es una clase de creyentes, unas que se preocupan solo por su persona. Las otras son las que ponen su yo primero y después a Cristo, ¿verdad? O sea, amadoras de sí mismo, dice la escritura, egocéntricas, ¿verdad? Su ego predomina más que el Señor. Las otras clases de creyentes son aquellas que ponen a Cristo primero, pero también tienen su personalidad y su ego juntamente con Él, pero ponen primeramente a Cristo, ¿va? Esa clase de cristianos son los carnales. ¿Ves? Eh, Primero están los que tienen la apariencia de ser cristianos. Están los otros que son egocéntricos y están los cristianos carnales, ¿verdad? Que pretenden, pues, dicen, pues Cristo es primero, pero después estoy yo. ¿Va? Entonces, la otra clase de cristianos son los que se santifican al Señor. Y eso es lo que Dios quiere. ¿En cuál se encuentra usted? ¿En cuál me encuentro yo? ¿Cómo le denominan, verdad? Que somos cristocéntricos, me dijo una hermana. ¿Verdad? Es que yo predico a Cristo y tenemos que ser cristocéntricos en cuanto a la enseñanza, pero no es tanto en la enseñanza, sino en la vivencia, ¿verdad, amados hermanos? Esto es exigente de parte de Dios. Las personas, hijos de Dios que quieren santificarse, es lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. O sea que Pablo había muerto a su yo. Pablo no menciona su ego ni nada. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que ser un espíritu con el Señor, lo que significa, amado hermano, es llegar a tener los mismos intereses que Dios, ¿verdad? Tener el pesar del corazón de Dios en nuestra vida. Eso es que nosotros ya llegamos a ser con un mismo espíritu con Él. Y juntarán el pectoral con sus anillos, a los anillos del efod, con un cordón de cardeno, para que esté sobre el cinto especial del efod y no se aparte el pectoral del efod. O sea que Aarón tenía que identificarse con el interés de Dios, porque en el pectoral, las piedras que él tenía poseía el nombre de cada tribu de Israel. En las dos que llevaba en sus hombros, llevaba 6 nombres del pueblo de las tribus y el otro lado 6. O sea que Aarón llevaba la carga del peso del pueblo, porque Aarón
se constituía como un intermediario entre Dios, ¿verdad? Y el pueblo. Eso nos habla de la intercesión. Usted y yo fuimos llamados para interceder. Usted debe llevar sobre sus hombros y sobre su pectoral, ¿verdad? Su pecho, la carga de la iglesia del Señor, intercediendo por ella. Es el trabajo, ¿es? ¿Qué más trabajo? ¿Qué más ministerio que ese? Ah, un ministerio santo, ¿verdad? Gloria al Señor. Cuanto más, amado hermano, cuando usted y yo más nos unimos al Señor y nos apegamos a Él, las cargas, fíjese, y los intereses de Dios van a llegar a ser nuestros. Entre más caminamos con Dios, como no, más se nos va a pegar lo de Dios. Vamos a trabajar con los intereses que Dios tiene, no con los nuestros. Entonces ya podemos comprender por qué santidad a Jehová, hermano. Ya sabemos ahora un poco más cuál es la santidad al Señor. O sea, Cristo viene, ¿verdad? Pero si no practicas la santidad, tú y yo, si no la practicamos, no te vas, ni yo me voy. Él ya viene, nadie lo va a detener. Él ya tiene su tiempo establecido. Pero si nosotros no estamos viendo en esta palabrita, olvídese que se va ahí usted y yo. Ezequiel 9 dice que el Señor llamó al varón vestido de lino, dice, que tenía la cartera de escribano y le dijo, pasad por la ciudad por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente. ¿A quién les estaba poniendo esa señal? A aquellos que estaban gimiendo por las abominaciones que se hacían dentro de Jerusalén. O sea, ¿a quienes el Señor sella con santidad a Jehová? Aquellos que se permanecen en oración, intercediendo por el pueblo, por la iglesia del Señor, dice. No hay otro. La oración es lo mejor y es lo que menos se hace. Por eso el Señor está despertando en nuestra vida el orar. Fíjese, el Señor está sellando a su pueblo, que está generando el servicio santo para el cual fue llamado, para servir al Señor, con los intereses que a Dios le interesa. Gloria al Señor. Y aquí viene un mensaje, este fue como que un gancho al hígado, dice, mami. Señor, con la palabra me dio un gancho al hígado y me bajó. Qué dolor, me dolió. Ahorita se lo voy a dar a usted también, ese gancho al hígado. Gloria al Señor. Aleluya. Mire qué bendición. Dice la escritura en Lucas capítulo 17, 32, acordaos de la mujer de Lot. Usted sabe la historia, ¿verdad? Que se convirtió en una estatua de sal, ¿verdad? ¿Por qué no tenemos la santidad de Dios, amado? No tenemos una flexibilidad en nuestra vida, ¿ves? Tenemos una dureza de nuestro corazón que nos hace inflexibles, aún cuando el Espíritu de Dios nos está hablando a través de la palabra, aún cuando el Espíritu Santo nos insiste en que nos entreguemos totalmente al Señor, entrégate, vuélvete al Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Pero como la dureza del corazón es tan fuerte, somos muy inflexibles a ese llamado, aunque se nos está hablando. Y esa inflexibilidad es la desobediencia que nosotros tenemos a la palabra, ¿verdad? Yo sé que usted escucha al Señor a través de las Escrituras, usted lo escucha. Él nos ama, que nos habla muy tierno y todo, ¿verdad? Pero dice, fíjese que en Oseas capítulo 11, versículo 7 dice, mi pueblo también es propenso a apostatar de mí. Nos está hablando a nosotros, amado hermano. Mi iglesia, ¿verdad? Es propenso a apostatar de mí, está propenso. Aunque los profetas los llaman hacia arriba, todos juntos no quieren elevarse. Aunque el Señor nos está diciendo que Él viene pronto, no todos quieren irse. ¿Por qué? Porque están propensos a apostatar. ¿Ves? Qué maravilloso eso, ¿verdad? Mi pueblo está propenso. Ojo, mamá, nosotros somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Usted y yo estamos propensos, ¿ves? Hay posibilidad. Si usted no tiene la señal en la frente,
tiene la posibilidad de apostatar, y yo también, ¿verdad? Eso, eso nos da un panorama de una inmovilización a perseverar, dice amor, hermano. No querer obedecer nos inmoviliza, nos inmoviliza. Mucho pueblo del Señor escucha la voz del Señor a través de la palabra, hermano. Piensan que están flexibles de su corazón porque escuchan al Señor. Exteriormente, muchos se comportan de una manera comprometida con el Señor y su servicio, ¿verdad? Permanecen así, bonitos, ¿verdad? Exteriormente, pero en un momento, ¿verdad? Se quedan inmóviles, amor, ¿verdad? Se escuchan al Señor y todo, pero al llevarlo a la acción se inmovilizan porque están en desobediencia. Entonces dice, acordaos de la mujer de Lot. Veamos características un poquito ahí. La mujer de Lot, ella se volvió, ¿verdad? Ella volvió a ver atrás, ¿verdad? Ella primero también escuchó el mensaje que se le fue a dar. Ella lo escuchó. En un momento dado, ella mostró un arrepentimiento, ¿verdad? Porque imagínense, ella se casó con un hombre que creía en Dios, ¿verdad? Justo Lot, ¿verdad? Dice la escritura, ¿verdad? Ella se casó con un varón que creía en Dios. Incluso ella hospedó ángeles en su casa, ¿verdad? Ella vivía con un hombre que experimentó la fe de un varón de Dios como Abraham. O sea, ella vio, ella experimentó lo de Dios. Incluso, amado hermano, ella fue sacada de Sodoma y Gomorra, ella fue sacada por ángeles. O sea, ella experimentó la gloria de Dios, amado hermano. Ella fue arrastrada incluso por los ángeles, pero en el camino, ¿verdad? En su transitar, digamos, en este tiempo, si nosotros viéramos eso, digamos, ella es salva, ¿verdad? Porque hospedó ángeles, la sacaron ángeles de la ciudad, ¿verdad? Vivió con un hombre de Dios, vio la gloria de Dios con el padre de la fe, que es Abraham. O sea, y va caminando y saliendo de esa ciudad de perdición. Ella es salva, podríamos decir en este tiempo, ¿verdad, amados hermanos? Ella es salva. Pero lamentablemente se volvió una estatua de sal, entumecida, inmovilizada para siempre. ¿Qué quiere decir esto, amor hermano? Usted y yo podemos ser como la mujer de Lot, tener experiencias con Dios externas, viviendo en un servicio al Señor externo, en donde usted va. Incluso Dios salvándola por medio del ángel de Jehová, salvándola a usted, sacándola de cosas, de lugares malos, y todos miran que usted está teniendo experiencias con Dios. Y dicen, él es hijo de Dios, él es salvo. Pero en el caminar, por tu inflexibilidad, por mi inflexibilidad, por mi desobediencia, corremos el peligro de convertirnos como una estatua de sal, inmóvil y entumecido para siempre. Ese amor, hermano. Corremos ese peligro que dice usted, mi pueblo también es propenso a apostatar de mí. Usted y yo, amado hermano, corremos el peligro que todavía en este caminar que estamos en el reino de Dios, si no nos entregamos a Él, si no obedecemos al Señor, corremos el peligro de convertirnos como la mujer de Lot. Tenga mucho cuidado en eso. Y yo también. Eso fue un gancho al hígado. Oh, me dolió tanto, dije, Señor, ayúdame a obedecer, no quiero ser así. Haber visto la gloria de Dios para terminar como una estatua de sal, ¿para qué? No, amado hermano, Dios nos ayude, amado hermano. Aquí está, viendo que había tardado. Ahora veamos Mateo 25, ¿verdad? Y como se había tardado el esposo, ¿verdad? Todas cabecearon y se durmieron. Aarón tenía la señal en su frente, santidad a Jehová, ¿verdad? Él tenía esa señal, se había apartado para el Señor.
Entonces vemos que Dios manda llamar a Moisés, ¿verdad? 40 días, 40 años en el monte, ¿verdad? Pero como el pueblo comenzó a ver que se tardaba en bajar Moisés, ¿verdad? Se tardaba en bajar, en bajar se tardaba en bajar Moisés del monte, ¿verdad? Entonces, el pueblo comenzó a dudar. De plano se murió, ¿verdad? O de plano ya no. A ver qué le pasó. Y comenzaron a influenciar en la vida de Aarón. ¿Para qué? Para que se hiciera un becerro de oro. Como se había tardado en bajar. Aarón perdió la señal, ¿verdad? Aarón, en vez de de influenciar en la vida del pueblo, se, se confabuló con el pueblo, ¿ves? Y se realizó un becerro de oro. Dice en el capítulo 32 de Éxodo, lo puede ver. ¿Qué está pasando en este tiempo, amado hermano? Nosotros tenemos la señal en nuestra frente, pero viendo que se ha tardado el esposo en bajar, estamos propensos a apostatar si no tenemos bien puesto la palabra del Señor en nuestra vida y bien puesta esa lámina de oro con santidad Jehová en nuestra frente. Podemos apostatar con aquellos que se han desviado del camino, porque como no ha venido el esposo, se tardó en bajar ya se tardó mucho. Entonces, Aarón perdió esa señal. ¿Cuántos en este tiempo han perdido la señal de santidad Jehová? ¿Cuántos han perdido la señal? Ya, tanto que dicen Cristo viene y ya nunca viene. Y comienzan a apostatar a hacer otras cosas que no son buenas. Entonces, cuando usted ve al pueblo del Señor que se ha desviado y que están haciendo esas herejías de hoy en tiempo, tanta cosa rara, ¿va? Ellos ya perdieron la señal de santidad Jehová. Si usted no se ha contaminado con eso, ni yo tampoco, démosle gloria a Dios porque hemos permanecido por la gracia de Dios. Fíjese, amado hermano, hemos permanecido por la gracia de Dios. Y para terminar, porque esto es largo, fíjese, amado hermano, pero quiero compartirle algo antes de terminar, porque lo de la santidad del Señor es, primero entreguemos nuestra vida completa al Señor y sirvamos al Señor en el ministerio que Él nos ha dejado, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cómo vamos a nosotros a permanecer en Dios, amor? ¿Cómo vamos a permanecer? Filipenses capítulo 2 habla donde dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Jesús renunció a su gloria, a la divinidad que tenía, y se hizo como un hombre. ¿Verdad? Se hizo como un hombre. Nosotros, amado hermano, queremos ser usados por Dios, ¿verdad? Y le fallamos muchas veces y pedimos perdón al Señor, pero no queremos soltar nuestra propia gloria. Jesús lo hizo. ¿A quién debemos seguir? A Cristo, ¿verdad? Dice que Él, estando en la condición de hombre, ¿qué es Jesús? Jesús fue obediente, amado. Entonces, Jesús era flexible a la voz del Padre. Nosotros somos inflexibles a la voz del Padre. No estamos siguiendo los pasos de Jesús. Y se humilló. Y estando en la condición de hombre, como nosotros, se humilló, haciéndose obediente. Una decisión. Jesús decidió ser obediente. Es decisión nuestra ser obedientes o no. Eso no lo puede obligarnos el Señor. El Señor no solo nos expone la palabra y el que decide ser o no ser es usted y yo. Ser obediente. Un ejemplo básico es el rey Saúl. ¿Sí se llamaba? El rey Saúl es un ejemplo básico. ¿Por qué no hay avivamiento en el cuerpo de Cristo? No hay fuego encendido en la iglesia del Señor. ¿Por qué no lo hay? O sea, hablándolo allá como un cuerpo, no lo hay. ¿Por qué razón?
porque, porque se mantiene en vigencia nuestra propia gloria. Fíjese, amado hermano. En medio de esta apostasía que estamos viviendo individualmente, hay muchos que se están encendiendo con la gloria de Dios porque han decidido obedecer y vivir en santidad en medio de esta apostasía, pero un avivamiento global de la iglesia de Cristo no lo hay. Fíjese, amado hermano. Entonces, mire lo que dice 1 Samuel, capítulo 15, versículo 30. Yo he pecado, dijo Saúl, perdón. Yo he pecado, dijo, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Dice, ¿no? Yo he pecado y te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Esto quiere decir que queremos servir al Señor, pero, pero nosotros no queremos despojarnos de nosotros mismos. Dice, amado. Y por eso el Señor, al ver esta característica, se ve obligado a estancar a muchos y no los puede utilizar, amado hermano. Tiene que rechazarlos. Fíjese, amado, como expulsó a Saúl del servicio del rey. Porque él sabía que había pecado, pero no quería despojarse de su gloria. Él quería que no fuera avergonzado delante del pueblo, amado hermano. ¿Se da cuenta, amado hermano? Si nos vamos a arrepentir, debemos despojarnos al yo, ¿verdad? Así que espero que haya quedado algo en su corazón en esta noche y que pidámosle a Dios que no lleguemos a ser como la mujer de Lot y que no perdamos esa señal como en dado momento la perdió Aarón, ¿verdad? Viendo que había tardado en descender. El Señor viene, ¿verdad? Y si se tarda un poco más, no confabulemos con el pueblo que ha apostatado, sino que seamos una luz, ¿verdad? Con esa lámina de oro en nuestra frente en santidad a Jehová. Así que Dios me los bendiga en esta noche. Amén. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio, desde Guatemala. Tremendo mensaje, familia de Dios. Realmente un mensaje precioso y como una vez más el Señor hablándonos a cada uno de nosotros. ¿Qué cosas nos tienen atados a esta tierra, familia? ¿Qué es lo que está impidiendo que la bendición de Dios esté en nuestras vidas, que caminemos en santidad? Mientras más buscamos a Dios, como dijo nuestro hermano, más nos vamos a parecer a Él. Y la gente va a poder, las personas que no conocen al Señor van a ver a Cristo en nosotros. Por eso es muy importante, familia. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde? ¿Por qué no anhelamos la venida del Señor? ¿Qué cosas nos tienen atados acá? El dinero, el trabajo, cosas materiales, cosas quizás familiares, que no queremos soltar, que no nos queremos despejar, no queremos soltar. Todavía estamos aquí que no nos queremos ir. El Señor, no sabemos cuándo es el arrebatamiento de la iglesia, no lo sabemos. Pero una cosa, esta noche, no sabemos si vienen por nosotros o no, porque Dios da la vida, Dios la quita, tenemos que prepararnos a diario. Todos los días nos tenemos que preparar, familia, como si fuera el último. Mañana no sabemos, ayer ya pasó, así que siempre el Señor, cada día que el Señor nos permite abrir nuestros ojos, es una nueva oportunidad de vivir en santidad, porque sin santidad nadie le verá. Si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo hoy, repite conmigo esta sencilla oración, pero que sea de tu corazón. No lo repitas por repetir, sino hazlo creyendo que Jesús es el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Amén. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra.
lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te pedimos que busques una iglesia de sana doctrina y te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, familia, para los hermanos que están con nosotros, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas al final. Nos vamos a despedir de esta grabación, ¿verdad? Le damos gracias. Queremos darle toda la gloria a Dios primeramente. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y honra. Gracias, Dios mío, por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas personas que van a estar viendo esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciéndolo cada día más y usándolo para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.